¿Quieres facilitar a tu costa tu mundo survival de Minecraft? No te preocupes, ya que hoy te presentaré mi top 15 de los mejores addons útiles para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Antes de comenzar, quiero mandarle un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Si quieres un saludo, no olvides comentar la palabra addons o tu addon favorito. Así que bien, ya sin más relleno, comencemos con la review de estos grandiosos addons. Para iniciar este top tenemos al que se llama Levels Store Addon. Siempre quieres una forma de almacenar tus niveles para usarlos más tarde, siempre muriendo y quieres guardar tus niveles, ahora con dos simples bloques podremos hacer eso. Estos dos bloques te ayudarán a almacenar y recuperar tus niveles. Los niveles no se almacenan dentro del bloque, pero el nivel almacenado es diferente según el jugador. Primeramente, para utilizarlo tendremos que pararnos encima del bloque de drenaje. En automático se estará drenando nuestros niveles de experiencia o se estarán aguardando. Posteriormente, si queremos recuperarlos tendremos que pararnos encima del infursor de nivel. En automático nuevamente estaremos recuperando esos niveles que almacenamos. Y para ver cuántos niveles hemos almacenado tendremos que dar clic derecho o interactuar con el bloque. En esta forma en nuestra pantalla estará apareciendo cuántos niveles tenemos almacenados. Al escabullirse o interactuar con el bloque nos va a permitir cambiar la velocidad de drenaje o ganancia. Para ver la receta simplemente tendremos que entrar a nuestra mesa de crafteo. Tendremos que desactivar nuestra opción de nuestro lado izquierdo. De esa forma estaremos listos para disfrutar de este complemento. Para el siguiente puesto tenemos al que se llama Rayons Mori Vanilla Shields. ¿Estás aburrido de los típicos escudo vanilla? ¿Estás en búsqueda de un buen complemento para la versión 1.20.30? Si es así, este complemento es para ti, ya que hará 16 nuevos escudos únicos y funcionales que ahora estarán en nuestro apartado de equipo. Tendremos escudos como es el escudo de guardián. Contaremos ahora con un escudo de amatista, el cual va a estar bloqueando ataques cuerpo a cuerpo y te dará el efecto de prisa, fuerza y velocidad durante unos segundos. Asimismo contaremos con el escudo de Shulker, o igual forma un escudo con antorcha, el cual va a estar iluminando en zonas con muy poca luz. Así sigue la lista de nuevos escudos que ahora tendremos, que sin duda serán de bastante utilidad dentro de nuestro Minecraft. Para este siguiente puesto tenemos al que se llama Graves Scripts Addon. ¿Estás cansado de perder tus artículos cuando mueres? Pues este addon o mod es adecuado para ti. Este nos estará agregando 3 lápidas que aparecen y recogen tus artículos cuando mueres, y recuperar todos los artículos y fingir que no pasó nada. Primeramente, al morir nos estarán dando una llave, el cual nos va a llevar a la tumba, ya que en esta misma llave estarán las coordenadas exactas donde está la tumba o en el lugar donde morimos. Una vez localicemos la tumba, deberemos darle clic a la tumba para recuperar nuestros artículos por completo. Así es como se verán las tumbas. Tendremos distintos diseños. El diseño de la tumba será totalmente aleatorio. Sin duda esto es perfecto para un mundo con amigos, para evitar que se roben nuestras cosas al momento de morir. En este siguiente puesto tenemos al addon llamado Cobblestone Generators. Este complemento hará los generadores de adoquines para tu mundo de Minecraft. Hay 5 niveles de estos generadores. Cada uno es más rápido que el anterior para que puedas cultivar adoquines mucho más rápido y más fácil con unos pocos bloques. El generador de adoquines tiene 5 niveles, que son hierro, oro, esmeralda, diamante y negrita. Cada nivel aumenta ligeramente la velocidad de producción. Estos tienen un conducto en un lado del bloque que indicará dónde se guardará el adoquín. Para recogerlo simplemente debemos colocar un cofre o un shulker y automáticamente se almacenará en su interior. Se puede colocar en todas las direcciones, por lo que no tendrás problemas en acomodarlos. Para ver las elaboraciones es muy simple. Deberemos entrar a nuestra mesa de crafteo y desactivar la opción de nuestro lado izquierdo superior. De esa forma podremos ver las recetas o crafteos de estos generadores. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado Simple Backpack. Este complemento es claramente similar al primero, con la única diferencia que nos está agregando solamente una mochila, además que se estaría equipando en nuestra parte trasera. La receta de la mochila sería la siguiente, que sería con 5 de cuero, un cofre, 2 de oro y una cuerda. Para interactuar con la mochila también necesitamos del Backpack Glow. En pocas palabras sería un guante. Ocupamos de 1 de oro y 5 de cuero. Deberemos hacer clic derecho en el caso de PC o mantener presionado en el caso de celular. Esto para abrir la mochila. Para recoger la mochila ocuparemos del guante y de igual forma deberemos dar clic derecho o interactuar con la mochila en el caso de celular. Y de esa forma se juntará en la parte trasera del jugador, o sea nosotros, junto con la armadura que tengamos
dejamos puesta. Pasando ahora con el siguiente, tenemos al que se llama mesa descrafteadora. ¿Alguna vez creaste más artículos de los que necesitabas y almacenaste para siempre? No te preocupes, ya que con este pequeño complemento puedes deshacerte de más de 60 artículos para recuperar tus recursos. Para craftear esta mesa descrafteadora ocupamos de un diamante y 7 lingotes de hierro. Esto claramente es necesario para obtener esta nueva mesa. Como ustedes pueden ver, su diseño claramente es muy similar a la mesa de crafteo, teniendo ligeros detalles en su textura. Entre las cosas que podemos descraftear estarían las losas, la mesa de encantamiento, los botes. También está la posibilidad de descraftear la manzana dorada, dándonos 8 lingotes de oro, y entre un montón de cosas como el Ender Chest, un horno, las armaduras de caballo, un yunque y entre más. Para este siguiente puesto tenemos al complemento llamado Treveiner Addon. Este complemento hará un nuevo conjunto de equipos para que puedas usar en tus mundos supervivencia. Esta herramienta destructiva no solo sirve como arma. Al interactuar con esta arma, las herramientas crean un conjunto de 3×3. Cuando atacas a una mafia, recibirá el tiempo de reutilización considerable. Vamos a tener variantes de madera, piedra, oro, diamante y por último netherite, de diferentes materiales para que puedas utilizarlas en tu survival. Al cargar este addon en su mundo survival, deberemos abrir la mesa de elaboración y simplemente buscar abajo de la sección de herramientas, para de esa forma ver las elaboraciones de estos martillos. Estos equipos se utilizan para crear agujeros de 3×3 donde quiera que interactúe. Para usarlas simplemente debemos interactuar con las herramientas y minar a los bloques circundantes. Sin embargo, deberemos tener en cuenta que se quitará una gran cantidad de durabilidad. Para este siguiente puesto tenemos al complemento llamado Extra Chest Addon. Este complemento hará más cofres de bloques al juego. Cada uno tiene un tamaño de inventario diferente con un hermoso diseño de interfaz de usuario para cada uno. Todos los cofres se pueden cerrar con la llave y el escaneo de la cerradura se puede romper usando elementos personalizados. Como bien dije, cada uno tendrá su almacenamiento. El cofre de cobre tendrá casi el mismo almacenamiento, con la diferencia de interfaz y unos cuantos espacio extra. Asimismo tendremos el cofre de iron. Asimismo tendremos el cofre de oro, esmeralda, diamante y nerita, que como ya sabrán pues tendrán un almacenamiento superior. Además, este complemento contará con un sistema de bloqueo para los cofres, siendo un complemento que será de bastante utilidad dentro de nuestro mundo survival. Para este siguiente puesto tenemos al ya clásico Tombs Addon. El complemento de tumbas añade la posibilidad de colocar una tumba en el momento de la muerte, lo que te permitirá recuperar tus cosas de una forma sencilla. Este complemento trae una variedad de tumbas que servirán como decoración y una forma de personalizar tu tumba. Al momento de morir, como bien dije, estará apareciendo una tumba, al mismo tiempo que al morir estarán apareciendo las coordenadas exactas donde está la tumba. Para acceder a la tumba simplemente vamos a acercarnos a ella y simplemente pulsarle o darle clic a la tumba. En ese preciso momento se abrirá y obtendremos nuevamente nuestras cosas. Un complemento sin duda de bastante utilidad, ya que podremos morir de una forma tranquila porque nuestros objetos estarán seguros. Para este siguiente addon tenemos al complemento llamado Effect Pillars Addon. Este complemento hará diferentes pilares que puedes construir y modificar para tener diferentes efectos que la baliza Vanilla. Puedes modificar el rango y nivel de cada efecto simplemente cambiando la estructura del pilar. Los pilares rojos son efectos ofensivos que solo afectan a los mobs agresivos, por lo que no aplican al jugador. Puedes aprovechar de estos pilares para proteger tu base de los monstruos. Los pilares constan de una estructura formada por 3 bloques: la baliza de efectos, el amplificador y las mejoras. Los bloques deben colocarse en un orden específico, de lo contrario no será posible colocarlos. Todos los bloques de estas modificaciones se elaboran en la mesa de elaboraciones o crafteos, donde aquí mismo podemos ver las recetas. Actualmente hay 10 efectos y 5 efectos ofensivos para proteger tu base, siendo un complemento que será de mucha utilidad dentro de nuestro Minecraft. Pasando al siguiente, tenemos al que se llama Villager Conqueror's Addon. ¿Estás cansado de extraer tus propios minerales? Atrapa ahora a los aldeanos, equípalos y haz que trabajen para ti, brindándote todo tipo de minerales y recursos que necesitas para convertirte en el señor de los aldeanos. Primeramente, para tener trabajadores, ocupamos localizar a nuestro futuro trabajador. Deberemos privarle sutilmente de la vida. Al hacerlo, nos soltará un artículo llamado aldeano secuestrado, el cual es necesario para fabricar a estos aldeanos trabajadores. Tendremos distintos aldeanos, como es el aldeano crucificado, aunque todos estos aldeanos destacan los aldeanos mineros y los aldeanos cultivadores, ya que estos aldeanos estarán generando minerales cada cierto tiempo. Solo tendremos que preocuparnos por recolectar esos recursos que producen. ¿Estás aburrido de la dimensión final vacía? Si es así, déjame presentarte al Ellington's End Update. Este complemento convierte la dimensión final vacía
inicia en un bosque púrpura. El complemento también agrega un mineral nuevo a la dimensión final llamado enderita. Comencemos primeramente que vamos a necesitar ahora de un pico de diamante para extraer este nuevo mineral llamado enderita. Al fundirse obtendremos un lingote de enderita. Con ese lingote podremos elaborar las herramientas y armaduras. También puedes encontrar mineral de diamante y mineral de hierro ahora en esta nueva dimensión. Asimismo podremos encontrar ahora fruta de Len que estarán colgando los nuevos árboles que este complemento agrega. Hay más que ahora contaremos con nuevas estructuras en esta nueva dimensión final, siendo un complemento que estará cambiando por completo la dimensión final, ahora ya disponible en Minecraft. En el siguiente puesto tenemos al ya conocido y actualizado Moreore Tools. El complemento se va a estar enfocando en agregarnos nuevos minerales en todo nuestro mundo. Contaremos con más de 400 herramientas y más de 21 armaduras, claramente con diseños diferentes. Todas estarían hechas con los nuevos minerales que este mismo addon añade, entre los cuales tendremos la adamantita, el estaño, topacio, bronce, jade, armaduras de esmeralda, cobre, rubí, amatista, cobalto y entre muchos más. Los minerales ahora se pueden romper con un pico agregado por el mismo complemento, el cual automáticamente te lo dará al iniciar el mundo. También de igual forma sin dejar atrás las herramientas y armas que este complemento agrega, que de igual forma algunas tendrán habilidades especiales, todo esto dependiendo del mineral. Pasando ahora con el siguiente complemento, tenemos al que se llama Tree Backpack. ¿Buscas una mochila para llevar tus cosas? Pues aquí tienes un addon que añade una mochila que te puede ayudar como un indicador para saber si tienes la mochila o no. Primeramente iniciar con los 3 objetos base de este complemento, que sería la mochila de cuero, el quitador de mochila y la bolsa de ender. Aquí tendremos el diseño de la mochila. Como ustedes pueden ver, pues sería algo básica. Nosotros podemos añadirle modificaciones, como ya sea cambiarle el color, añadirle objetos, etcétera. La verdad es que la personalización de la mochila depende mucho de ti. Tendremos el quitador de mochila, que como bien dije solamente sería para quitarnos la mochila. Para equiparnos la mochila ocuparemos simplemente pasar sobre ella. Como ustedes pueden ver, ahora en automático tendremos la mochila en nuestra parte trasera. Como último tendremos ahora la bolsa de ender. Este objeto es el encargado de añadir más espacio a nuestra mochila, por si llegamos a ocupar en algún momento más espacio. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado True Miner Gel. ¿Estás cansado de las cuevas oscuras? Pues déjame presentarte al True Miner Gel. Este complemento estará agregando 5 nuevos cascos que van a estar iluminando en zonas con muy poca luz. Para iniciar tendremos los crafteos. Para verlos deberemos desactivar la siguiente opción de nuestro lado izquierdo en la mesa de crafteo, para de la siguiente manera poder ver las elaboraciones. Como bien dije, estos cascos de minero pues van a estar iluminando esto conforme avancemos, resultando muy útiles en nuestro mundo survival y de esa forma no desperdiciar materiales en antorchas. Pasando directamente al siguiente complemento, tenemos al que se llama Experience Store. Ahora con este complemento será más fácil almacenar tus niveles de experiencia sin preocuparte de perderlos cuando mueras, ya que ahora tendremos una nueva herramienta para guardar nuestros niveles de experiencia fácilmente. Primeramente empezar con el crafteo, que sería el siguiente. Una vez obtenido ese libro, el cual lleva nombre de libro de experiencia, necesitas tener un nivel de experiencia mayor a 5. De lo contrario no puedes almacenar esos niveles. Una vez ya estén guardados esos niveles en el libro, debemos moverlo al almacenamiento de experiencia. Ahora con el libro tendremos que interactuar con la nueva mesa. En teléfonos aparece directamente un botón. De esa forma estaremos pasando los niveles a la mesa o al almacenador. Y para recuperar los niveles sería exactamente igual, simplemente es cuestión de interactuar con la mesa. Y bueno, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de addons útiles. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.